las cooperativas y la ley de radiodifusión. Y ver las dificultades que tiene hoy el cooperativismo para poder acceder a la prestación de este nuevo servicio. Si bien se han abierto algunas posibilidades, pero siguen todavía existiendo barreras de carácter legal. En el año 1980, la dictadura militar dictó lo que en ese momento fue un decreto, el 22285 del año 80, que luego fue la ley de radiodifusión, porque algunos podrán reflexionar y decir, ¿cómo? Una dictadura no puede dictar una ley porque no existe un Congreso. Pero por esta razón y por tantas otras normas jurídicas que fueron dictadas en épocas de distintas dictaduras que hemos tenido, que el Congreso no las derogó, están vigentes y se han transformado en leyes del país. Una de las particularidades de esta ley, fíjense usted que el Comité Federal de Radiodifusión estaba constituido por 6 miembros. Uno en representación del Comando en Jefe del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Información Pública, de la Secretaría de Comunicaciones y asociaciones de licenciatarios. Esta es la razón por la cual, cuando volvimos a la democracia en el año 83, hasta el año pasado, el Comité Federal de Radiodifusión estuvo intervenido por un representante elegido por el Poder Ejecutivo de turno, porque si no, había que cumplir lo que decía el decreto. Y una de las primeras iniciativas que redacté, que firmó luego el presidente Raúl Alfonsín y que se envió a la Cámara de Diputados de la Nación, fue no enviar una nueva ley de radiodifusión, lo que eso hubiera demandado mucho tiempo y consultar a los sectores interesados, sino un proyecto de ley donde modificábamos 2 artículos de la ley de radiodifusión. El 46, que decía que la cantidad de miembros que podían tener las sociedades para prestar servicio de radiodifusión no podían superar los 10 miembros. Como de acuerdo a la ley de cooperativas, las cooperativas para poder funcionar no tienen un techo, sino que tienen un piso de como mínimo 10 miembros, lo primero que hicimos es, bueno, derogar este artículo, porque esa ya era una limitación para las cooperativas. Y luego del artículo 45, que decía que solamente pueden ser titulares de los medios de radio y televisión las personas físicas o jurídicas de carácter comercial. Como las cooperativas son entidades sin fines de lucro, se la excluía porque solamente las de carácter comercial. En lugar de que la ley privilegie a aquellas entidades sin fines de lucro, acá no perseguir fines de lucro era motivo de exclusión. Solamente logramos la derogación del artículo 46 de el máximo de 10 miembros. Lo que logramos algo, pero quedó la otra limitante que solamente podían ser empresas comerciales, con lo cual por ese lugar ya no podían las cooperativas de servicios públicos hacer radio y televisión. Ahora bien, el presidente Menem, en el año 1995, dicta un decreto. Un día se le ocurrió dictar un decreto, derogando el artículo 45 de la ley de radiodifusión. Las cooperativas, los dirigentes de las cooperativas estaban locos de contento. Y yo le dije,
Mire, no se pongan tan contentos, porque acá el presidente Menem, por un decreto, está derogando un artículo de una ley. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que sea derogado por una ley, porque luego un decreto puede ser modificado por otro decreto. A los 15 días, pareciera que el doctor Menem hubiera escuchado esta reflexión, a los 15 días dictó efectivamente otro decreto, dejando sin efecto el anterior. Con lo cual se restableció la plena vigencia del artículo 45. Viene el presidente Duhalde, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Cooperación, el 7 de julio del 2002, en lugar que el movimiento cooperativo haga un acto como lo hacía siempre, a veces en el Teatro San Martín, a veces en el interior del país, hicieron una reunión en la Quinta de Olivos. Y ahí el presidente Duhalde, con los dirigentes del movimiento cooperativo de Coninagro y Cooperar, sentados como hoy estamos en esta sala, se comprometió a enviar a la brevedad un proyecto de ley al Congreso derogando el artículo 45. Todos los dirigentes salieron muy contentos de esa reunión. Duhalde dejó de ser presidente y nunca envió ese decreto al Congreso Nacional. En el año 2003-2004, el Senado de la Nación aprueba parcialmente la modificación del artículo 45, que decía que las cooperativas de servicios públicos podían hacer radiodifusión siempre y cuando en las zonas donde actúa la cooperativa no existiera un operador privado de carácter comercial. En ese caso, las cooperativas, y si hubiera oposición de ese operador privado, las cooperativas no podrían actuar. Cuando vino el proyecto a diputados, yo logré en el recinto, en pleno debate, modificarlo. Y entonces, con un agregado, que era lo máximo que podíamos lograr en ese momento, era que si había la oposición de un operador privado a que una cooperativa de servicios públicos pudiera prestar los servicios de radiodifusión, la autoridad de aplicación consultaría los intereses de la comunidad. El recinto, de pie, votó y aplaudió esta propuesta. Fue votada por unanimidad. Vuelve al Senado, porque habíamos modificado la sanción del Senado. ¿Y qué hizo el Senado? El presidente de la Comisión de Comunicación, el senador Genev, por la provincia de Jujuy, y el dueño del canal de televisión que existe en San Martín, la localidad de San Martín, provincia de Jujuy. Se opusieron a esta reforma. Pero se opusieron por simple mayoría, rechazaron la de diputados. Esa misma noche fue al Poder Ejecutivo y esa misma noche el Poder Ejecutivo dicta el decreto promulgando la ley de radiodifusión como la había propuesto el senador Genev. La ley de radiodifusión se sancionó en 1980. Tenían las licencias que se otorgaron 15 años. Quiere decir que vencían en el año 1995. ¿Qué hizo el gobierno de Menem en 1995? Prorroga por 10 años más, porque la ley permitía la prórroga de esos 15 años por una sola vez por 10 años. Y lo prorroga hasta el año 2005. En el año 2005, esto ténganlo presente los compañeros para el debate político, en el año 2005 caducaban todas las licencias de radio y televisión, con lo cual había que llamar a nuevo concurso, que podían ganar los que actualmente eran adjudicatarios o no. ¿Qué hizo el presidente Kirchner?
violando la ley, sin ninguna autorización, dictó otro decreto prorrogándolo a las licencias por 10 años más. Vencen ahora en el año 2015. Hoy, cuando se hablan de los multimedios, y sobre todo del grupo Clarín, como si hubieran salido de un repollo, hoy existe esta concentración y las licencias que tienen los distintos grupos, porque el presidente Kirchner, poco tiempo antes de irse, dicta un decreto prorrogando por 10 años más las licencias. Y no solo eso, dicta otro decreto pocos días antes de irse, autorizando la fusión de Cablevisión y Multicanal. Hasta que llegamos ahora a la nueva ley de radiodifusión, que tiene un aspecto positivo que hay que destacar. Tiene varios aspectos positivos. El partido votó favorablemente, en general, en ambas cámaras, la nueva ley de radiodifusión. Divide el espectro radioeléctrico, en 3/3, ¿no? El 33% del espacio es para los medios públicos, el 33% para los medios de carácter comercial y el 33% para las entidades sin fines de lucro, donde entran las comunidades aborígenes, las universidades, las cooperativas, etc. Es un avance enorme, muy importante. El artículo 30, y que este es el limitante para las entidades cooperativas de servicios públicos para que puedan prestar hoy un nuevo servicio a la comunidad. Dice: cuando se trate de servicio de comunicación audiovisual por suscripción, prestados por vínculo físico, es decir, el cable, o exista otro prestador en la misma área de servicio, la autoridad de aplicación, en cada caso concreto, realizará una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población, dará publicidad, etcétera, etcétera. Esto era lo que yo había propuesto en su momento como una transacción. Pero luego, ¿qué agrega? En caso de presentarse oposición por parte de otro licenciatario de la misma área de prestación, la autoridad de aplicación deberá solicitar un dictamen a la autoridad de aplicación de la Ley 25.156, que es la Ley Antimonopolio o de Defensa de la Competencia, que establezca las condiciones de prestación de los servicios, el plazo para prestar oposiciones de 30 días, etcétera, etcétera. Esto en realidad constituye un nuevo impedimento para que las cooperativas de servicios públicos puedan ahora, con un gobierno democrático, con una nueva ley de radiodifusión que ha distribuido el espectro radioeléctrico en condiciones para que las cooperativas puedan acceder sin limitaciones, establece esta clara limitación que ha hecho que hoy, salvo contadísimos casos que exceden los miembros de una mano, el resto de las cooperativas de servicios públicos no han podido hacer radio y televisión. Por eso es que las cooperativas han señalado la necesidad de reformar el precitado artículo, toda vez que consideran que la exigencia de previo y vinculante consulta a la defensa de la competencia resulta discriminador. Y efectivamente, la actual ley de radiodifusión discrimina injustamente a las cooperativas. Si el gobierno realmente quisiera que las cooperativas participen en un pie de igualdad que las empresas comerciales, tendrán que simplemente eliminar ese condicionante que existe en ese artículo, y aquella cooperativa de servicios públicos que quiera hacer radio y televisión podría hacerlo aún en las zonas donde hay un operador privado de carácter comercial,
en franca competencia con ese operador que obligaría a bajar el valor del abono y además a mejorar la calidad de la prestación del servicio. Exactamente son, de acuerdo a los datos del INAES, 860 entidades cooperativas de servicios públicos diseminadas por toda la geografía nacional, con lo cual estarían en condiciones de prestar un nuevo servicio a la comunidad. Esas cooperativas de servicios públicos que abarcan 750 localidades de los 2.164 municipios de todo el país, casi el 35% del total, tienen hoy 1.600.000 asociados, lo que significa una población de alrededor de 7 millones de personas, que equivalen al 17% del total de la población de nuestro país. Con lo cual, las cooperativas podrían prestar un nuevo servicio a la comunidad en condiciones más que ventajosas y no existirían estos problemas que hoy tenemos todos los días con los aumentos en los abonos que se producen arbitrariamente. El tema de la información tiene una importancia capital en las sociedades modernas. Hace unos años, la consultora Gallup de los Estados Unidos, que nadie podría sospechar de ideas que favorezca ideas de izquierda, en una encuesta que hizo, llegó a la siguiente conclusión: que el 80% de lo que opinan esas personas sobre los diversos acontecimientos de la vida cotidiana no es una elaboración propia. Se la han introducido los medios masivos de comunicación social. Esto está indicando la importancia que tiene el pluralismo en los medios de radio y difusión. Porque, como decía ese gran pensador italiano, Umberto Eco, el que controla los medios de difusión controla el poder. El que tiene los medios masivos de comunicación social en realidad controla el poder y tiene el poder por la influencia que tiene en el pensamiento de la sociedad. De modo tal que es importante tener una ley de radiodifusión para la democracia. Y después de 30 años de gobiernos democráticos, hemos podido superar, y en mucho, la ley de la dictadura militar. Pero todavía queda bastante para recorrer, bastante camino para recorrer, para tener una auténtica ley de radiodifusión que satisfaga los distintos requerimientos que hoy tiene la vida democrática. De modo que tenemos que reclamar esto y cuestionar cuando se nos habla de las bondades de esta ley de radiodifusión. Efectivamente, es un gran avance con respecto a la ley de la dictadura. No podemos negar que hemos avanzado, pero en cuanto a las cooperativas, esta limitación es aberrante. En cuanto a las cooperativas, es totalmente injusto que hoy no puedan participar plenamente y hacer radio y televisión en igualdad de condiciones, porque esto favorece la concentración
Y las cooperativas serían los únicos instrumentos auténticamente democráticos para contribuir a la democratización de la radiodifusión en la República Argentina.